Continuamos. Ok. Pues buenas noches. Nuevamente estamos aquí con la continuidad del curso. Hombres y mujeres del Espíritu sean cordialmente bienvenidos. Y vamos con esta segunda clase, bueno, es ya la segunda sesión, mejor dicho, donde nos quedamos viendo el Espíritu Santo y sus símbolos. Es muy, muy especial. Ustedes saben que el Señor Jesús usaba mucho las parábolas, eh, pero en la Biblia aparecen una serie de, vamos a llamarle símbolos, que son parábolas, ¿no? Es decir, es un lenguaje bíblico en sentido figurado, de manera que nosotros tengamos cierta ah, visión, ¿no? Y bueno, y aprovechando el caso en el ámbito profético, pues las visiones son parte, ¿verdad? De la profecía. El propio Joel dijo, vuestros jóvenes verán visiones, ¿no? Vuestros ancianos soñarán sueños. En fin, es un cumplimiento de la obra del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuáles son los símbolos? Usted puede ver ahí en la diapositiva, ¿verdad? Está el viento en la parte central, está el fuego, las llamas de fuego, ¿verdad? Un fuego Consumidor. consumidor. Está el aceite en la parte extrema de la derecha, una jarrita de aceite. Está también la paloma, por supuesto. Vean, está el agua, esa cascada, ese río de agua viva. Y también hay otro símbolo que no es el sello, ¿no? Ahí aparece como un árbol frutal, pero es el sello, es muy claro, ¿no? Entonces, amados, cuando leemos la revelación bíblica, vamos a encontrarnos diversos símbolos. Es algo simbólico, pero real en las cosas del Espíritu. El apóstol Pablo decía que había que ajustar, acomodar lo espiritual a lo espiritual. Entonces, en la gente de Cristo, nuestro Señor, como ustedes, pues estos símbolos son para comunicar realidades espirituales, ¿no? Todas ellas relacionadas con el Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a ir viéndolas y les pido por favor que vayan preparando su Biblia o su cuaderno si lo tienen allí y vamos a participar todos con una lectura relacionada con cada uno de los símbolos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues vean ustedes, hoy vemos el Espíritu Santo y los símbolos. El primero de ellos es el símbolo del viento, ¿no? El viento. El viento aparece como símbolo del Espíritu desde los días de Ezequiel, un fuerte viento, o el viento que se lleva Elías en carruaje de un torbellino, dice, ¿no? O Dios le habló a Job desde un torbellino. El viento representa la acción soberana de Dios invisible, ¿no? Invisible, porque el viento no es visible. El Señor Jesús Sí cuando, se siente. pero sí se siente, exacto, Ujú. exacto. El Señor Jesús, ¿te acuerdas cuando se reúne con un príncipe de la sinagoga que era Nicodemo? ¿Cómo le dice, no? Ujú. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Imagínate la sorpresa de Nicodemo de encontrarse con alguien que le está hablando algo simbólico, ¿no? Así es aquel todo que es nacido del Espíritu. Vamos a pedir a nuestro hermano Miguel Amaya, que está aquí, por favor, si nos hace favor de leer este pasaje en Juan 3:8. Juan 3:8, vean el viento en la diapositiva, O hay en su libro en la página ¿verdad? 30. Ah, sí, no, bueno. Sí, bueno, bien impreso. Aquí en la Biblia dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido,
mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ujú. ¿verdad? Vean ustedes, no lo ves y no sabes de dónde viene. Eh, Nadie sabe qué dirección va a tomar el viento. En mi tercer libro, que se llama Principios Proféticos, en la parte final, en los anexos, eh, aparece una descripción de los cuatro vientos. Daniel habla que vio combatir a cuatro vientos sobre el mar, ¿no? Pero vienen los cuatro vientos, el viento norte, Yam, ¿verdad? El viento sur, Austro. Todos tienen un nombre y una intensidad, ¿no? Por ejemplo, el silbo apacible que escucha este Elías, seguramente era un viento tipo austro, ¿no? Que es muy apacible, pero el viento ya es violento, el del norte, ¿no? Pero en fin, son comentarios adicionales a que el viento representa una acción soberana e invisible, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se abrió el Mar Rojo, había También dice mucho que viento. O sea, digo, para abrir el Mar Rojo y que cruzara el pueblo de Israel, pues vaya, hay una presencia también. una presencia poderosa del Sí. Señor para abrir un mar en medio de un viento. Vean ustedes, la diapositiva es muy significativa. Bueno, vamos a ver otro de los símbolos del Santo Espíritu del Ruach HaKodesh. En hebreo, Ruach HaKodesh es el fuego, es otro símbolo. Puedes ver aquí que están los apóstoles allá, en el aposento alto, ahí Sí, en el aposento alto, en el tercer piso. orando. En el tercer piso y le digo al tercer piso porque mi esposa y yo estuvimos en el aposento alto, lo que queda ahí está el aposento, ¿no? En el año 2012. Entonces, allí sucedió algo sobrenatural y es en la fecha de Pentecostés. Pentecostés es una segunda fiesta, es la fiesta de verano o fiesta de las cosechas y es 50 días después de la Pascua. Cristo es nuestra Pascua, pero en Pentecostés es de suma importancia porque allí es donde nace la iglesia universal, ¿verdad? Llegan partos, medos, elamitas, romanos, cretenses de diversas lugares y provincias a adorar a Jerusalén y estaban 120 discípulos de Jesucristo orando porque el Señor les instruyó, les dijo, se esperan hasta que llegue la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa? El Espíritu Santo. Y cuando estaban orando, primero hubo un viento, y dice que de repente, a mí me fascina tanto cuando encuentro la palabra de repente. De repente es inesperadamente, de repente, aparecieron lenguas como de fuego, ve el fuego. El fuego simboliza la presencia divina que purifica, que capacita, ¿no? El fuego purifica las cosas. Tengo una serie de estudios que son los cuatro fuegos del tabernáculo. Los dimos ahora en un congreso. Un estudio muy interesante. Si alguien me lo solicita, pues le puedo enviar. Eh, el fuego se manifiesta en Pentecostés, ¿verdad? Mediante lenguas repartidas como de fuego, ¿no? Sobre las cabezas de cada una de las personas que estaban en oración. Vamos a pedirle a José Luis Perales, que también está. Yo voy dando
conforme mi pantallita me va diciendo, ¿verdad? Voy dando, entregando. Entonces, Hechos 2:3, por favor, nos dices del símbolo de fuego. Hechos 2:3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Vean, es muy claro el mensaje bíblico que estos hombres que ya habían recibido el Espíritu Santo cuando el Señor Jesús, ya resucitado, se les aparece y sopla sobre ellos. Vean ustedes, el soplo es aliento, viento, ¿no? Y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Mm? A quienes remitieren los pecados. Ojo, no les dijo a quienes los perdonen directamente, no, a quienes les remitieres. ¿Qué es una remisión? Por ejemplo, ahora que envié 2 litros de aceite de la unción a Acapulco y los libros a San Luis Potosí con mi hermano Miguel, eh, va el paquete y dice remitente. Remitente es quien envía. Y la palabra de Dios dice que Jesús le dijo, el Señor Jesús, a sus discípulos, a quien remitieres los pecados, les son remitidos, perdonados. Entonces, ¿quién es el único que perdona pecados? El padrecito ahí en el confesionario, cuando dice, ego te absolvo. Pues no, no, esa es una falsa autoridad para perdonar pecados. Por lo tanto, es hasta satánica en cierto foro, con todo respeto, ¿no? Nadie más tiene el poder de perdonar pecados que Jesucristo. Pero los discípulos, en un sentido apostólico, llenos del Espíritu Santo, pueden remitir, enviar el pecado del fulano que le esté confesando y decir, Señor, perdónale este pecado a José Luis Perales, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, por favor, yo ni le sé nada. Entonces, ya el Señor lo toma y dice, bueno, sí, yo te perdono, ¿no? Pero también dice a quien les retuvieres, ¿no? Reténle este pecado porque no se ha arrepentido. Pues ya. Entonces es una autoridad delegada. Pero bueno, son comentarios adicionales, ¿eh? El hecho es de que el fuego de Dios simboliza y vino sobre estos hombres el Espíritu Santo en Pentecostés mediante lenguas repartidas como de fuego. Vamos a ver el siguiente, muy interesante, que es el aceite, ¿verdad? A ver, Rosy, platícanos algo sobre el aceite, ¿no? Sí. Pues ahí están ungiendo, ¿verdad? A una ovejita y decía el salmista, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El aceite expresa la unción y la consagración para el servicio santo. Y pues bueno, ustedes saben que también pues es otro símbolo muy importante, el aceite, un símbolo de la unción del Espíritu Santo y de la consagración. De hecho, mi esposo, pues ustedes lo saben, uno de sus ministerios es, también por mandato, por cierto, del Señor, es vender el aceite de la unción. ¿Por qué? Porque también fue un mandato de parte del Señor, o sea, y pues curiosamente, Prepararlo, sí, prepararlo, hacerlo, consagrarlo. buscar la receta ahí en Éxodo 30. La Entonces, receta es lo ujú, más parecida, pero no es exactamente ujú. igual, ¿eh? Porque Dios mismo protege su palabra y no se puede hacer, nadie puede hacerlo exactamente igual, porque las medidas del ciclo del santuario y el hin, los antropólogos y arqueólogos no han llegado a acuerdos.
¿no? Pero las cantidades aproximadas sí. Ajá. Entonces, el aceite de la unción, pues tiene aceite de olivo. La persona ungida de Dios, uno debe tener mirra. Mirra significa la muerte al yo, al egoísmo, ¿verdad? Que pueda ser como Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Tiene canela. Canela significa la dulzura. ¿A cuántos les gusta el tecito de canela, verdad? Tan dulce, tan sabroso, ¿verdad? Ahorita se tiene. Ujú. Es el que está tomando Emilio Rossi y me hizo un tecito de canela. Bueno, ella también. Entonces, tiene canela, tiene cálamo aromático. El cálamo es como un popotillo que nace en las lagunas, cuerpos, ríos de agua de allá de Israel. El cálamo que uso para el aceite de la Santa Unción me lo mandan de importación. Lo mandan de importación de Alemania, allá, porque aquí en México no lo encuentras. No hay cálamo en México, no sé, no hay una región. Lo hemos buscado y nunca, ya por años, cálamo. Y tiene casia, casia de Constantinopla, ¿no? Y nosotros el aceite, como es un ministerio, lo ha dicho mi esposa, luego un día lo voy a explicar. Tengo el manual del aceite de la unción. eh, lo hago con especias, no lo hago con esencias. He visto ministerios que lo hacen con esencia. ¿Qué es la esencia? Pues ir a la perfumería, pedir algo parecido, revolverlo con aceite de olivo y ya quedó, ¿no? Aquí es un ministerio porque es producto de una aparición del Señor Jesucristo y de un llamado de atención a mi madre que el Señor también en sueños le dijo que quería que hiciéramos el aceite de la unción. Bueno, pero bueno, el aceite en sí, el aceite de oliva, también tiene una gran expresión, ¿verdad? Del Señor en Getsemani, cuando está orando. Getsemani significa piedra de molino, ¿no? Piedra. Entonces el Señor está orando y está ahí siendo aplastado, oprimido, como son las aceitunas con los molinos de roca que hay allí, para sacar esa unción divina y ganar allí en Getsemani la victoria. En la oración. Allí en la oración es donde dijo, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Entonces el aceite representa la unción. David, ¿verdad? Fue ungido como rey, como monarca por el profeta Samuel y significa la consagración para el servicio santo, ¿verdad? Entonces, Edith Segura, si tiene la bondad, por favor, de leer Primera de Samuel 16:13, ahí en tu libro está, Primero de Samuel. Dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Ve la consagración, la unción, ¿verdad? Del profeta Samuel sobre este joven que estaba en medio de varios hijos de Isaí, pero David fue elegido por el Señor y el Espíritu es claro, desde ese momento en que es consagrado con aceite, ¿verdad? Desde ese momento, como esa ovejita que con ternura está recibiendo el aceite, la ovejita de nuestra diapositiva. Desde ahí era el rey potencial, aunque estaba Saúl. Vamos a ver otra de las figuras del Espíritu Santo, que es la paloma. Ujú. La paloma. ¿Qué nos dice, Socia? Pues bueno, que la paloma ya lo explicaba la otra vez Javier, que es una forma en cómo se manifestó el Espíritu Santo en el momento en que Jesucristo fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista y que viene esa paloma descendiendo del cielo y se oye, o sea, ahí están las tres personas, lo que decíamos, la Trinidad, la voz de Dios que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia.
y también la paloma que desciende y la obediencia de Jesucristo al ser bautizado por Juan el Bautista. Y bueno, vamos a pedirle a Priscila Guzmán, no sé si se pueda, Priscila, leer Mateo 3:16, por favor. O ¿Se viene, puede? ¿Sí o no? No, no se no, puede. viene manejando. Ajá. Ok, entonces pasamos a la siguiente persona. Déjeme ver. Ay, Mari. Yo lo leo. Mateo 3:16. Mariflor, Mariflor. Mariflor, si tiene la bondad, para que todos participen. Mateo 3:16, Mariflor. Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ujú, ujú. Amén. Amén, amén. Vea, es muy interesante que en este Evangelio de Mateo, Mateo dice, vio al Espíritu de Dios, Ujú. al Espíritu Santo. Cuando tú ves la expresión en la Biblia, el Espíritu de Dios, Espíritu con E mayúscula, se refiere al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Ahora toma nota, los que toman nota, lean en Lucas 3:22, que es otro de los evangelios sinópticos. Lucas es más claro. Dice, descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal. Fíjate, en forma corporal como paloma. Ahí se materializó en forma corporal el bendito Espíritu de Dios. Es una única ocasión donde aparece, ¿verdad? Como paloma. Bueno, otro de los símbolos, además de la paloma visible, es el agua. Fíjate cómo el Espíritu Santo, que puso orden en el caos, toma muchas formas, ¿no? ¿Qué simboliza el agua? La renovación y plenitud espiritual, como lo expresó Jesucristo al hablar de ríos de agua viva, refiriéndose al Espíritu. Y pues bueno, esto es muy significativo. El contexto está cuando viene esa mujer, ¿verdad? Que está sacando agua. Y vamos a pedirle a Rocío Valdés que lea este texto en Juan 7:37 al 39. Amén. El agua es pureza, renovación, vida. Amén. Dice, y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Amén. Vean qué importante es, pues, esta parte, ¿no? Donde él está en la fiesta, ¿verdad? En Sí. ahí, a ver si alguien me averigua en qué fiesta bíblica está el Señor. Eh, yo ya sé, pero quiero invitarlos a estudiar, ¿no? Eh, Está en la fiesta de los tabernáculos. Sí. Ujú. precisamente, Sí. Pentecostés también es una fiesta bíblica. Nosotros aquí en la Escuela Apostólica y Profética siempre hemos inducido a nuestro alumnado a que celebren las fiestas bíblicas. No son fiestas judías, no, no es exclusiva posesión de la gente judía, no.
es del pueblo de Dios. Y Dios es el que convoca las fiestas bíblicas, ¿verdad? Y muchas gracias, José Luis. Es la fiesta de los tabernáculos y le voy a explicar por qué, si me permite. En la fiesta de los tabernáculos había un cierto rito que hacían los sacerdotes, el sumo sacerdote, eh, y traían agua del estanque de Siloé y la derramaban en el templo. Iban al estanque de Siloé, llenaban las vasijas de oro, ¿verdad? Y la derramaban en el templo, el agua como señal de vida, de renovación, como decía, de plenitud espiritual. Pero Jesús estaba ahí en la fiesta y no estaba en el templo, él estaba con la multitud de gente. Y fue cuando alzó la voz, dice, ¿verdad? Alzó la voz, se puso en pie. Esto quiere decir que lo gritó, ¿eh? Lo gritó, pues te puedes imaginar al Señor Jesús puesto de pie en la multitud con gran voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. O sea, no vaya a ritos, no vaya a religiones, hay que ir a la persona que representa el agua, dice, el que cree en mí. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, ¿verdad? Ríos, o sea, ¿qué es un río? No se acaba, está fluyendo, 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 fluyendo. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en el grupo. Gloria a Dios que aquí hay muchos afluentes, muchos ríos Amén. unidos, ¿verdad? El caudal del Espíritu Santo se une, ¿verdad? El Espíritu, ¿verdad? Eh, Vamos a ver otra de las figuras del Espíritu que es el sello, el sello. Que representa pertenencia. Cuando estamos sellados, dice que hemos sido sellados por el Espíritu y seguridad eterna. Pues los creyentes son sellados con el Espíritu Santo de la promesa como garantía de la herencia futura. Rosy, ¿tú cómo fuiste sellada? ¿En qué momento por el Espíritu Santo? Pues yo fui, o sea, sellada en el momento en que me humillé delante de su presencia y aprendí que no, que Jesucristo no era una religión, sino que era una relación. Cuando hablé en lenguas, o sea, en ese momento yo sentí el sello, Bueno, ese fue el ajá, bautismo, ajá, el bautismo en el pero el Espíritu sello Santo, fue antes. ajá, cuando acepté a Jesucristo y a mi Señor y Salvador. Ujú. Cuando aceptamos sinceramente a Jesucristo, cuando sinceramente, sin doblez alguno, admitimos nuestra responsabilidad de que hemos pecado para Dios y en ese momento nos arrepentimos. Y tenemos fe en Jesús. Son dos condiciones para la salvación. El arrepentimiento y la fe. ¿La fe en quién? En Jesucristo. Entonces, el Espíritu Santo te pone el sello. ¿Qué dice el sello allí? Pagado. ¿Qué está pagado? Sí, has visto cuando vas a comprar algo, te dicen, ya está pagado, ¿no? Ya. Mío. Bueno, es un sello de pertenencia, ¿verdad? Que ya le perteneces al Señor. No toque, dice ahí, ¿verdad? Eso le dice al diablo, no lo toques porque es mío, ¿verdad? Y aprobado, el sello de aprobación cuando ibas a la escuela y hacías la tarea y te ponían aprobado, ¿verdad? Bueno, entonces vean ustedes, el sello representa pertenencia. Si tienen la bondad, ¿quién le falta leer? Permítanme ver después de Rocío, eh, Priscila, Edith, Alejandra Russell. Dale, buenas noches. Buenas noches, claro que sí. Bien. Me toca. Efesios 1, del 13 al 14.
Ahí nos habla del sello, ¿verdad? Que fuiste sellada, Alejandra. Santo Dios, con Amén. tinta indeleble, ¿verdad? Gloria a Dios. Efesios 1, del 13 al 14, ¿verdad? Sí, Sí, por favor. En él también, en él también, sí. vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que en la, que en las arras de nuestra herencia, hasta la remisión de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Amén. Amén, amén. Sellados, ¿verdad? Ay, mi hermana Delfina está bien sellada para con Dios. Gloria a Dios. Todos y cada uno de mis hermanos, ¿verdad? Sí, gloria a ¿Verdad? Dios. Entonces vamos a ver, cómo está aquí. Gloria a Dios. Em, quiero ver la siguiente. Am, permítame. Vamos a dar un stop para poder ver el siguiente tema. El siguiente tema, espero que hayan comprendido lo de los símbolos. Lo vamos a tener al final de la clase, los comentarios, pero el siguiente tema es eh, la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Vamos a tratar de grabar. Ahí, ahí está otra vez grabando. Aquí está grabando. Vamos a ver la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Bueno, pues vean ustedes la Biblia. eh, por supuesto, ustedes ya saben que la Biblia se divide en dos grandes porciones, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, conocidos como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y hay la obra del Espíritu Santo, hay una diferenciación. Esto es muy importante de entender el creyente, todo estudiante bíblico debe entender esta obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En el Antiguo Testamento aparece desde la creación y podemos ver su obra con los jueces. Podemos ver, ¿verdad? Aquí está el Antiguo Testamento, Rosy nos está mostrando aquí su Biblia arcoíris y ahora muéstranos el Nuevo Testamento. Ujú. A ver, ¿quién nos dice cuántos libros del Antiguo Testamento hay y cuántos del Nuevo? A ver, levanten su manita. ¿Cuántos hay del antiguo y cuántos hay en el nuevo? Nadie sabe, Dios mío, van a ver con sus pastores, qué pena me da. Ay, qué 39, duro. 39 y 27. 39 y 27. Muy bien, hermana Sonia. Sí, 36 así es. libros. Muy, 36 libros. muy bien, Bien, hermana sí. Sonia, qué bueno. Bueno, esto es básico, ¿verdad? Si no, ya los iba yo a mandar a la primaria bíblica. Pero qué bueno, qué bueno. Entonces, la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento aparece en la creación, en los jueces, en los profetas, en los reyes, y desde las primeras páginas, usted abre el libro de Génesis, en la Escritura se revela ya el Espíritu Santo, ahí está, ¿verdad? Es la persona que se revela en actividad como un agente activo, ¿verdad? Está activo. El verbo está trabajando allí con el Espíritu Santo, ese verbo que se hizo carne, ¿no? Vamos a ir viendo, por favor, listas sus Biblias. Vamos a pedirle a la hermana Sonia, Sonia. Ujú.
¿verdad? Vamos a ver lo que decía desde las primeras páginas. Génesis 1:2. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vean Cuando ustedes la diapositiva, ya se está moviendo en las aguas eternas, universales, se está moviendo en la creación, es un espíritu en movimiento, ¿no? Comunicando vida, comunicando orden, porque antes de que él diera el dictamen había caos, ¿verdad? O comunicando propósito en el caos primigenio, porque pues la Biblia no nos da más información de la que hay, ¿verdad? Un caos primigenio. Algunos luego hacen teologías de que esto es en la segunda tierra y shalala. No, hermanos, vamos a la Biblia. Dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, en el Antiguo Testamento. Pero decíamos que no nada más en la creación, ¿verdad? Sino vuelve a mencionarse, a aparecer ya en actividad sobre la gente, sobre hombres y mujeres del Espíritu. Y vamos a poner el ejemplo de Gedeón, ¿verdad? A lo largo del Antiguo Testamento, el Espíritu, ahora, ojo, no mora permanentemente en las personas, como en los tiempos que nos tocó vivir a nosotros, donde al haber creído, ahora vive, mora, está con nosotros, la admirable persona del Espíritu con nosotros, ¿no? Pero en el Antiguo Testamento no moraba permanentemente, sino que venía sobre ellos, ¿no? Venía y los ponían, no sé, bajo una manifestación, bajo una característica en su carácter para capacitarlo, ¿no? En un momento clave de la historia de la redención, ¿no? Entonces vamos a ver quién nos ayuda a leer ahora, que lo ha leído, nuestra hermana Delfina. Jueces 6:34. ¿Tiene Biblia a la mano, hermana Delfina? Sí, dice que sí. Ujú. Bueno, vamos a ver el caso. Ahí está un personaje que es el juez Gedeón, ¿verdad? Está en la diapositiva. Véalo ahí en medio del pueblo de Israel. Hermana Delfina, ¿Jueces qué? 6:34. Amén. Dice así la palabra de Dios. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno, los abiseritas se reunieron con él. Ujú. vean ustedes un hombre pues que es seleccionado por Dios por la gracia, porque él va en el Antiguo Testamento a tomar a quien quiera, como quiera, cuando quiera, en una necesidad. Y él era un hombre pues que estaba acobardado, ¿verdad? Les quitaban sus cultivos, sus tierras, eh, vamos, los enemigos del pueblo de Dios los hostigaban. Y entonces este hombre estaba oculto ahí pepenando sus semillas para medio comer, pero dice, el Espíritu de Jehová vino sobre. Vean ustedes esta expresión, vino sobre, ¿no? Sobre Gedeón, también hay Sansón, Jeftés, es decir, en el periodo de los jueces el Espíritu del Señor descendía para levantar a estos hombres, estas mujeres como Débora, libertadores, que confrontaran la opresión, el combate que tenían estas etnias, estas naciones, y restauraran al pueblo de Dios.
¿verdad? Entonces, vean, esto es muy notable. Repito, el espíritu no mora permanentemente en las personas, sino que viene sobre ellos, Ujú. ¿verdad? Habiendo estado dicho esto, ahorita sí, ahora verás, te está diciendo ahí el profeta. Vas a ver, ya te vi, ahora Ya vimos verás. quién es ese profeta. Ahora verás, ahora verás. Unos dicen, no, es que está saludando. Y otros dicen, no, no nos está saludando. Te está diciendo, vas a ver. Bueno, un día les voy a decir quién es ese profeta. Pero también en los profetas, el espíritu viene a ser la fuente de revelación, ¿verdad, Rosy? Sí, pues el Espíritu era la fuente de la revelación divina, como fue el caso de Samuel, impulsándolos a hablar la palabra de Dios con autoridad, aún en medio de oposición. Eh, si alguien quiere leer Samuel 10:6, me parece que por ahí estaban Víctor y Ana Karen. Digo, no se ven, pero no sé si puedan leerlo, Víctor y Ana Karen. Sí, pasa. Samuel 10:6. Ujú. Y dice así, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Amén, amén. Amén. Entonces, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti y profetizarás y serás mudado en otro hombre, ¿verdad? Entonces, damos gracias a Dios porque precisamente eso es lo que hace el Espíritu Santo, pues una metanoia, una transformación, una metamorfosis, que es lo que hace el Espíritu en el Antiguo Testamento, ya lo dijo Javier, venía sobre ellos. Amén. Bueno, y yo creo que también hoy día está sobre nosotros. A ver, En nosotros. está en nosotros y yo creo que un anhelo de todo el grupo que están aquí, a ver, mándenme una manita o levanten su mano. Los que quieran ser mudados en otro hombre o en otra mujer, eh, pues diferente a quien eres ya, nuestra hermana Mariflor dijo yo, ¿verdad? Muestren, no, 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 Rocío, no. Ujú. Muestren, por favor. Ah, Rocío también, ¿verdad? ¿Quién se va a quedar igual? A ver, ¿eh? Nadie. Delfina. No, no, dijo, bueno, es perdón, es que la levantó fuera del tiempo, ¿no? Edith, no, Edith subió muchas manitas y likes y entonces, gloria a Dios, porque vamos a ser mudados. Si se lo pedimos, pedid y recibiréis, dijo el Señor, ¿verdad? Ujú. Entonces, en los profetas, ¿verdad? Eran usados porque el Espíritu venía y los mudaba. Pero también en los reyes, ¿no? Encontramos en los reyes que el Espíritu otorgaba liderazgo. El Espíritu Santo hacía de estas personas personas sabias con poder. Y ahora en el Nuevo Testamento es diferente. Dice, nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, eh, a los reyes, en el caso de David, le da sabiduría y poder para gobernar conforme al corazón de Dios. David era un hombre conforme al corazón de Dios, aunque también se retiraba, cuando había una desobediencia persistente, cuando un rey era terco, y ya vimos en la clase pasada que el espíritu puede ser contristado. Bueno, en este caso no es contristado, sencillamente se retiraba, ¿no? Es el caso de Acab, ¿no? Que era tan desobediente que se fue a casar con Jezabel, ¿no? Estaba prohibido que los reyes se casaran con mujeres de otros pueblos, ¿no? El caso de Salomón, ¿verdad? Que
también fue un hombre, pues, ¿cómo se llama? Polígamo, ¿verdad? ¿Verdad? Tenía concubinas y reinas y cambiaron su corazón. Un hombre al que se le apareció Dios en personas 2 veces. Pero bueno, estamos hablando del Espíritu Santo. Por favor, si alguien quiere leer, quien no ha leído, ¿quién? Segundo de Samuel 23:2. Ujú. Hermana Santa, ¿ya leyó usted? Samuel No, 23:2. ajá, pero sí lo estoy buscando. Sí, se refiere a David, ¿verdad? Y lo vemos en la diapositiva, un hombre lleno del Espíritu, porque ha venido sobre él, está allí orando, el dulce cantor de Israel, Segunda de ¿verdad? Samuel 23:2, Segunda de Samuel 23:2. y dice así la palabra de Dios. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Ujú. Wow, vean ustedes qué expresión tan fuerte de David. El Espíritu de Jehová habló. ¿Cómo habló? Por él. A través de el rey, ¿verdad? Y dice el rey, y su palabra estuvo ¿dónde? En su lengua. De boca. En su boca, en su lengua, ¿verdad? Eh, dijo David, el hijo de Isaí, ¿verdad? Ahí, aquel varón que fue levantado en alto, dice, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. ¿Quién no ha leído los salmos de David? Dígame algún cristiano que no haya leído algún salmo tan precioso que nos inspira, nos comunicamos. Los salmos son muy humanos y son relacionales, ¿no? Nos relacionan con Dios. Y gracias a Dios que ya han pasado 3000 años, hermanos, en que este hombre inspirado, el rey David, compuso muchos salmos. Bueno, están otros salmos de otras personas, pero vean la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Eh, en el Antiguo Testamento, la obra del Espíritu Santo es selectiva, es temporal, ¿no? Venía y se retiraba, ¿no? Es el caso de Sansón, por ejemplo, que dice, y vino el Espíritu de Jehová sobre él y le dio fuerzas para eh, romper las puertas de Gaza, precisamente ahorita donde está la guerra de Israel, ¿verdad? Ahí en Gaza, y tomó las puertas y las subió a un cerro. Imagínense qué fuerte era. Puertas de una ciudad, no crean que eran así 2 tablitas, no. No han de haber pesado ahí un buen tonelaje, ¿verdad? Y él en una demostración de poder, porque el Espíritu de Dios venía sobre el juez y, y él da una demostración, ¿no? Entonces, ¿cuál es el anhelo divino? ¿Qué es lo que quiere Dios con el ser humano? Tener una relación más profunda, tener una relación permanente contigo, hermana, contigo, sí, tú que nos oyes. El Espíritu Santo habló ahí en Zacarías, dijo, no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Entonces tus planes, proyectos, Con su espíritu ganaron guerras. ¿verdad? Ujú. Están en manos del Señor si se los dejas. Recuerda la promesa ahí en Joel 2:28. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ahorita estamos nosotros estudiando aquí
y el Espíritu se está derramando allá en aquella casa, en aquella otra casa, en aquella otra casa, en aquella otra persona. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, vamos, ¿qué horas son? Son 9:10, 9:11. 9:11. Ujú. Vamos a dar una repasita rápido al Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento nos dará Ujú, tiempo, ujú. por lo menos una introducción breve, ¿verdad? Vean, aquí la intención es que aprendas a diferenciar la obra del Espíritu en el Antiguo y en el Nuevo Testamento y en tus lecturas pongas mucha atención. En el Nuevo Testamento ya hay una promesa, ¿no? Jesús la llamó la promesa del Padre. Fue cuando le dijo a los discípulos, quédense en Jerusalén, no se vayan, ¿verdad? Él sabía lo que iba a pasar, que iba a ser crucificado, perseguido, y les dijo, no se vayan en desbandada. Yo no sé si tú y yo hubiéramos huido cuando, pues en ese tiempo crucificaban, ¿eh? En ese tiempo, ¿no? Este, quédense en Jerusalén hasta que venga la promesa del Padre. Entonces es la venida y ahí surge la expansión de la iglesia, porque todas aquellas personas que eran, te digo, partos, medos, elamitas, romanos, griegos, cretenses, hay por lo menos 10 etnias ahí mencionadas, árabes, ¿no? Bueno, todos ellos escucharon cómo magnificaban, cómo profetizaban, cómo glorificaban, cómo hablaban de Dios. Los que no entendían, pues tantas lenguas ahí, decían, no, pues estos andan bien borrachos, están llenos de mosto, ¿verdad? El mosto es el licor fuerte. Y Pedro les dice, no, no están llenos de mosto, están llenos del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento ya es presentado como la promesa del Padre a todos los creyentes y el difusor es Cristo Jesús, ¿verdad? No sé si quieres leer, Rosy, Juan 14, 16 y 17. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. A ver, lo busco en mi Biblia porque lo ¿Verdad? está leyendo ahí. Vean ustedes, les está diciendo el Señor, les conviene que yo me vaya, porque les está diciendo, tengo que irme, nada más vine a hacer una obra y me voy. La obra del Señor tardó 3 años y medio a lo sumo, su servicio aquí en la tierra. Ya lo tengo, sí. A ver, ¿cómo dice Rosy? Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ojo, Ajá. Pero antes dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. entonces vean la condicional del amor a Él y va a enviar otro consolador, porque Jesús era el consuelo absoluto de sus discípulos. Ellos dejaron todo por seguir al Señor, ¿verdad? Y cuando se va, Él no los deja huérfanos. Él dice, les voy a dar otro consolador. Le voy a rogar al Padre. Y entonces ese consolador está dado a la iglesia porque, como dice, morará aquí Ajá. el Ujú. Espíritu de verdad. Morará con vosotros y estará en vosotros. Vean ustedes, ese tema es importantísimo. Esto no sucede en el Antiguo Testamento. Esto sucede en el Nuevo Testamento con la presencia de nuestro amadísimo Salvador. Morará en ustedes.
y estará en. En. En es un prefijo, en griego quiere decir en dentro de, ¿no? Usted es un barro, un vaso de barro lleno de algo. Vamos a usar una figura metafórica. Usted es un barro de, es un vaso de barro lleno del Espíritu Santo. Bueno, hay vasos medio vacíos, vasos medio llenos, ¿verdad? Decía un hermano que unos que parecen jarritos de Amozoc, ¿verdad? Se quiebran rápido. No, hermano. Gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios, gloria, 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 que está en nosotros y dentro de nosotros, ¿no? Y es otro consolador. Ayer hice un comentario que los traductores bíblicos, Casiodoro de Valera y Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina, cuando traducen la Biblia del griego original, en la Septuaginta, ponen la palabra consolador. Estaban pensando en el consuelo. Pero en la Biblia King James, que es la Biblia que se lee en inglés, el traductor pone comforter, el confortador. El confortador. ¿Hay alguna diferencia entre un consuelo y una confortación? Sí, Sí. sí. El conforter te fortalece, o sea, te consuela, sí, pero te fortalece, ¿no? Entonces Jesús anuncia su venida como consolador, el Espíritu Santo, es un guía, es un maestro interior. Tienes ahí un maestro interior, tenemos un maestro interior, bendito sea el Señor, ¿verdad? Por eso Juan llegó un momento en que dijo, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tienes un maestro interior. Pero qué bueno que estás aquí, porque también hay el ministerio de maestros, ¿verdad? Entonces, ese consolador, ese confortador va a continuar la obra divina en la vida de los discípulos. Dijo Jesús, yo me voy y ascendió a los cielos y los bautizó en Pentecostés y ¡pum! Empieza la difusión del cristianismo, ¿no? Yo creo que hoy día, en el siglo que nos tocó vivir, es necesario no solo evangelizar, amados. Pongan atención lo que voy a decir como profeta. No es necesario solamente evangelizar a los no creyentes. Es necesario reevangelizar. Reevangelizar a la iglesia. Estamos viendo la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Bueno, fíjense que algo muy importante en Hechos 1:8, ¿alguien quiere leerlo, por favor? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Vean ustedes, poder. We got the power. Tenemos el poder. Poder para echar fuera demonios, para sanidades, para evangelizar. A partir de ese momento, el Espíritu no solo capacita para el testimonio, sino que habita ya permanentemente en los creyentes, formando, haciendo de nosotros, hermanos, un grupo, una comunidad espiritual, ¿verdad? Dice Hechos 2:4, cuando están ahí, veo a los apóstoles, dice, Todos fueron llenos del Espíritu Santo. ahí hubo llenura.
llenura. Ahí no hubo medias llenuras. Allá los vasos de barro fueron llenos, llenos y rebosando, ¿verdad? Y más que rebosando, se derramaron esos vasos. Y esos vasos cuando se derraman, que están tan llenos que se derraman, ¿verdad? Empieza la expansión de la iglesia. Si estamos aquí es por el Espíritu Santo. Hermanos, yo voy a decir algo que puede ser controversial. Perdónenme ustedes, cada uno de ustedes tenemos una iglesia, ¿no? Pertenecemos a un grupo cristiano, a una iglesia, ¿verdad? Y yo les decía a los hermanos pastores, ¿verdad? Y se los vuelvo a repetir, pues yo no sé cuál sea tu iglesia, man. No, pues mi iglesia pues es Pentecostés y mi movimiento empezó, decían los metodistas ahí con fulano, con perengano y que y los centros de fe, pues empezamos con el hermano Oz y ta. Y bueno, cada quien. Y pues yo les digo, pues ustedes serán, pero mi iglesia nació un día de Pentecostés hace 2000 años allá en Jerusalén, ¿verdad? En un aposento alto estaban 120 reuniones. Yo soy de esos, ¿verdad? Soy el resultado, ¿verdad? Como dice Sí. el Señor Jesús ahí en Juan 17. ¿Sabías que Jesús oró por ti? Por ti, tú que me estás oyendo. Amén, sí. Por ti oró. Ay, pastor, ¿cuándo oró por mí? Ah, Juan 17 dice, ahí te encargo que leas Juan 17. No ruego solo por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Amén, sí. Y no estamos aquí porque a través de los siglos ha llegado la palabra de Dios Sí. y hemos creído en Jesús y le amamos porque yo tendré muchos defectos, no soy perfecto, la verdad, no lo soy. Si no, pregúntenle a Rosy si soy perfecto. No. No, no lo soy. Pero de que amo a Dios, amo a Dios. Eso sí. Eso sí, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo dice, oye, pues el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos, pues nos fue añadiendo a nosotros. Y Él usó, pues, operaciones, instituciones, dones, personas, y nos fuimos convirtiendo. Yo creo que si cada quien diera su testimonio antes de Cristo, híjole, iba a salir una novela de horror aquí, ¿verdad? Pero después de Cristo podemos ver una novela de gloria, de final feliz, de bendiciones, de luchas, de victorias, de cosas hermosas, de esperanza, de fe y sobre todo lo más importante, una historia de amor, hermanos. El Espíritu es presentado, ya vimos, como el dador del carácter cristiano, ¿verdad? Decía Pablo, oigan, ¿qué no saben que son templo del Espíritu Santo? ¿No? Vean, santas regañizas que ponía el apóstol Pablo, pero santas de verdad. No saben, no sabéis, dice que son templo del Espíritu Santo. Diga usted, yo soy un templo No soy del templo. Espíritu Santo, ¿verdad? Somos Entonces, un vean, templo. en el Nuevo Testamento ya se revela que somos templo, ¿verdad? El Espíritu, ahora en Romanos 8:16 dice, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Ojo, este versículo es muy, muy importante. Romanos 8:16, porque dice, el Espíritu con E mayúscula, ¿a quién se refiere? Al Ruach
¿ves? El Espíritu Santo, al Paracletos en griego. ¿Sí? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Y en Apocalipsis 22:17, ya en el Nuevo Testamento, con este versículo finalizamos. El espíritu y la esposa dicen, ¿cómo dicen? Ah, ¿dónde dice? Dicen ven. El espíritu y la esposa dicen ven. Perdón, es que le estaba mandando unos mensajes a Javier, de la hermana Clarita, y ya la añadí al grupo. Ajá, Así. ajá, sí, Ah, qué bueno. sí. Ujú. Bueno, vean, sigue creciendo el grupo. Todavía tenemos este mes. Tú puedes invitar a otras personas para que se inscriban. Aprovecho esto, pero terminamos así. El espíritu y la esposa dicen ven, ven, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios. Nos vamos a ver el próximo lunes. Ya con esto terminamos y ya estamos aquí. Aquí le pongo pausa.